Bueno, ¿me vais siguiendo más o menos? Bueno. Entonces, fíjense, este es el esquema, un poco el esquema de la EDP. Fíjense que tenemos actividades por un lado, o sea, ¿qué actividades? ¿Quién se va a hacer responsable de esa actividad? Que normalmente tiene que ser alguien, o el project manager o alguien de su equipo. ¿Quién la va a ejecutar? Que normalmente es una empresa contratista. Y si hubiese una parte interesada. Entonces, bueno, esta es un poco la descripción de esa EDP que les mostré, que es digamos, el hospital, ¿no? Con unas características determinadas, que fíjense que lo primero que hacemos es definir la configuración del proyecto. ¿Cómo definir una configuración? Básicamente diciendo la superficie del proyecto, del solar, la edificabilidad, las alturas de plantas, los sótanos, la ocupación, número de camas, porque se trata de un hospital, o sea, esta configuración se refleja en un plano de anteproyecto, ¿no? El alcance, o sea, para confeccionar ese documento parto de estos datos. Entonces, defino esas 4 fases, que luego las reflejo en la EDP. La fase conceptual, la definición, la contratación y ejecución, la desactivación y puesta en marcha. Luego, determino objetivos. Determino objetivos. Y de alguna manera es importante saber para el Project Manager que en este caso lo más importante es la calidad. Porque siempre el Project Manager tiene que saber si para el promotor lo más importante es el coste, la calidad, el plazo. Normalmente todo es importante, pero siempre tiene que haber algo que el promotor le dé más importancia. Si suponemos que somos Project Managers de la Expo de Zaragoza, hombre, el promotor le va a interesar el plazo, porque dice, hombre, yo tengo que inaugurar en tal fecha. Por supuesto que me interesa mantener acotados los costes y me interesa la calidad, hombre, por supuesto, pero el plazo es sine qua non, porque si yo no llego para la inauguración, todo se va al traste. Entonces ahí el plazo es mandatorio, ¿no? También hay unos objetivos de coste, o sea, el promotor dice, bueno, yo tengo tal presupuesto y tanto, fíjense que siempre lo más importante es la ejecución, pero bueno, tiene que haber recursos disponibles para los estudios conceptuales y recursos para la redacción de los proyectos. O sea, ¿esto se gasta en qué? Esto se gasta en estudios de mercado, análisis de viabilidad, etcétera, etcétera, muy importantes para que después el proyecto sea exitoso. Esto se gasta en proyecto básico, proyecto de ejecución. Un buen proyecto de ejecución, con un buen nivel de detalle, nos garantiza una contratación buena, una buena contratación, sin reformados, sin modificados, sin mayores costes, pero bueno, eso requiere un buen proyecto de ejecución. También, como les decía, tiene que haber previsto recursos para la desactivación. O sea, tiene que haber un periodo de tiempo y una cantidad de dinero para gastarme en pruebas de funcionamiento. Entonces, bueno, eso también es importante. También está el tema del plazo. Tengo que tener un plazo y tengo que ver si me puedo manejar con un esquema tradicional o tengo que ir a un esquema de solapamiento. Bueno, en ese documento que les mostré se definieron estos niveles. O sea, lo primero que se hace cuando uno va a hacer un EDP es definir niveles de desagregación. O sea, ir de lo general a lo particular. Entonces, siempre el nivel 1 es el proyecto, es el todo, es el sistema. El nivel 2 tiene que ver con las fases. Y dijimos que las fases tienen que ver con el ciclo de vida. Después, muchas veces las fases se desagregan en etapas. Yo puedo tener una fase que la desagrego en 2 etapas. Por ejemplo, fase
puedo tener una fase que sea la redacción del proyecto y otra fase que sea la contratación, o puedo tener una fase que involucre las dos y luego dos etapas. Después tengo lo más importante, esto es lo más importante de una EDP. Repito, lo más importante de una EDP es el nivel de unidad de proyecto. Al final, una EDP no es ni más ni menos que una relación de unidades de proyecto. ¿Qué es una unidad de proyecto? Una unidad de proyecto puede ser desde movimiento de tierras, estructura, hasta estudio de viabilidad o contratación del arquitecto. Cada línea de mi EDP es una unidad de proyecto que en el fondo es la actividad, tarea que tengo que realizar. Y para nosotros, los Project Managers, una unidad de proyecto es tanto la definición, por ejemplo, de quién me va a hacer el proyecto ejecutivo, definir quién va a ser el encargado del proyecto ejecutivo es una unidad de proyecto. Y ejecutar la estructura es otra unidad de proyecto. Lo que pasa es que van a estar agrupados en diferentes fases. O sea, lo que digo, la definición de quién va a ser mi arquitecto, mi ingeniero, va a estar dentro de la fase de definiciones. En cambio, la ejecución del movimiento de tierras y de la estructura va a estar dentro de la fase de ejecución. Y ahí de alguna manera veis un poco el árbol de cómo se van desagregando. ¿Qué quiere decir? Los niveles, no todos, por ejemplo, en este caso del ejemplo, el nivel 2 se desagrega en dos etapas, ¿no? La fase 3 se desagrega en una fase de contratación y otra etapa, mejor dicho, de ejecución. Y a su vez la ejecución está desagregada en niveles de proyecto, ¿no? Bueno, por eso esto creo que se entiende mejor con el documento que mostré antes. Lo que pasa es que no puedo, lamentablemente, ir de un documento a otro, pero creo que vosotros cuando veáis un poco los apuntes, viendo ese documento, viendo los dos documentos, creo que lo podéis entender con facilidad. De todos modos, les repito que como este es un tema práctico importante, me interesa verlo cuando nos veamos personalmente con ejemplos prácticos, porque va a ser un poco lo que vas a tener que trabajar en el caso práctico. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito vamos a profundizar un poquito lo que hace un Project Manager. Vamos a seguir un poco la línea de lo que se llama el Project Management Institute. Hay un instituto americano, PMI, que de alguna manera es el que lidera un poco la actividad de gestión de proyectos a nivel internacional, el PMI. Y tiene un documento, un libro, que es este PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, que es un poco un libro que reúne las mejores prácticas de Project Management a nivel internacional. Y como es un poco la referencia a nivel internacional, me interesa que lo tengáis presente, ¿no? Entonces, básicamente, define 5 procesos de gestión. O sea, como les digo, un proyecto tiene un inicio y un fin. Un inicio y un fin. Entonces, se distinguen estos 5 procesos a lo largo de la vida de un proyecto. Todo lo que tiene que ver con los procesos iniciales, donde el proyecto se autoriza, donde se analiza la viabilidad y se inicia. Luego sigue todos los procesos de planificación, donde se planifican desde costes, plazos, etcétera, etcétera, contratación, etcétera. Luego vienen los procesos de ejecución, donde en el caso de un proyecto de edificación nos dedicamos a construir el edificio, la ejecución.
Luego los procesos de control. O sea, a lo largo de todo este ciclo de vida del proyecto, vamos controlando los costes, controlando los plazos, controlando todas las variables. Y por último, el proceso de cierre. Fíjense que esto es bastante parecido al esquema del ciclo de vida que venimos diciendo. Con lo cual, simplemente se los pongo a título informativo para que sepáis que este es un poco el esquema internacional, y como esto se aplica a todo tipo de proyectos, un poco lo que venimos hablando siempre es de proyecto de edificación. Esto vale para cualquier proyecto. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, el proyecto de lanzamiento de un nuevo producto de una empresa es un proyecto también, o el proyecto de implantación de un sistema informático es un proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda esta metodología de gestión de proyectos, si bien nos estamos centrando en proyectos de edificación, que es un poco la especialidad nuestra, también vale para proyectos de otra naturaleza, con sus particularidades, ¿no? Entonces es importante que sepáis que esto tiene también una aplicación un poco más amplia, ¿no? El otro aspecto es cuáles son las áreas de conocimiento que, según este Project Management Institute, tiene que tener un Project Manager. De hecho, este instituto certifica a los Project Managers. O sea, se puede rendir un examen y de alguna manera las áreas de conocimiento que ellos evalúan tienen que ver con estas 9 áreas, de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se dan cuenta, el Project Manager tiene que ser un generalista, tiene que ser un gestor que entienda un poco de cada una de estas cosas. Por eso es un poco el integrador, el director de la orquesta, digamos, ¿no? Y tiene que lograr que los especialistas hagan su mejor papel, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gestión de la integración. ¿Se acuerdan que les dije que una traducción de Project Management es gestión integral de proyecto o dirección integral de proyecto? Porque esa es la clave del Project Manager, la integración. O sea, alguien que pueda tener una visión integral. A un promotor no le sirve la visión de compartimiento estanco. En un esquema tradicional, el arquitecto que redacta un proyecto se centra en su redacción de proyecto. El contratista en lo suyo, en la ejecución. El director facultativo en los temas de obra. No hay nadie en un esquema tradicional, salvo el mismo promotor, que tenga una visión integral. Por eso un poco el punto clave del Project Management es la gestión de la integración. O sea, básicamente coordinar a todos los agentes. Después la gestión del alcance, o sea, el alcance, que dijimos que era la relación de actividades que tengo que desarrollar, hay que gestionarlo, porque el alcance no es algo estático, no es algo que está escrito en la piedra, el alcance va cambiando, y de pronto, digamos, actividades que las tiene asignado tal ejecutor, las tiene que hacer otro, ya sea por distintos motivos, o hay que ampliar alcance porque hicimos una modificación. O sea, gestionar el alcance es una actividad muy importante del Project Management. Por supuesto, hay que hablar de gestionar los plazos y los costes, que no me voy a extender en estos temas porque ya los tenéis bastante vistos, lo mismo que la calidad. ¿Qué significa gestionar la calidad? Desde el punto de vista del promotor, significa que se cumplen con los objetivos de las necesidades. O sea, una calidad no hay una calidad alta y una calidad baja, hay una calidad que tiene que ver con las necesidades. Y si un edificio, porque es un edificio emblemático, tiene que contar con materiales costosos y, en fin, la calidad va asociada a ese tipo de materiales. Y si en otro edificio tenemos que transmitir una imagen de funcionalidad o una imagen más rústica, lo que fuera, la calidad va asociada a ese tipo de necesidades. Entonces, gestionar la calidad. Gestionar recursos humanos. O sea, un project manager, por sobre todo es un manager. Muchas veces decimos, uy, el project, ¿no? Como sinónimo del project manager, ¿no?
Y estamos enfatizando la parte de proyecto, la parte de técnica, pero en realidad la parte, digamos, que agrega un project manager es su habilidad de gestor, de manager. Y eso significa que es capaz de generar un equipo. Por ejemplo, un buen director técnico de fútbol es un buen project manager. O sea, él no puede meterse en el campo de juego a patear el balón, pero de alguna manera logra transmitir esa motivación para que la cosa funcione como un equipo. Gestionar recursos humanos, muy importante. Gestionar las comunicaciones. O sea, un buen project manager tiene que ser un buen comunicador. Esto significa que es capaz de dominar la comunicación oral, la comunicación escrita, hacer reuniones eficaces, no hacerle perder el tiempo a la gente en reuniones improductivas, etcétera, etcétera, etcétera. Que la comunicación le llegue a la gente relevante, a la que tiene que tomar alguna acción, y no a veces perder tiempo con un mal sistema de comunicación. También gestionar los riesgos. O sea, un project manager tiene que ser capaz de gestionar riesgos. ¿Qué significa gestionar riesgos? Significa anticiparse a lo que puede salir mal y tener planes contingentes y tener previsiones para que en caso de problemas tener una solución más o menos implementada. Y la gestión de la contratación. Al fin y al cabo, todo lo que se diseña en un plano, en una memoria, en un proyecto técnico, antes de que se ejecute tiene que estar contratado. De ahí es donde en los contratos, eligiendo bien al contratista, eligiendo bien a los proveedores, haciendo contratos económicamente adecuados, con las cláusulas de penalidad y de premio adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con una buena gestión de la contratación, logramos tener una buena ejecución del proyecto. O sea, que estas son las 9 variables que el Project Management Institute valora en un buen gestor de proyecto. Acá a continuación está un poquito desarrollado, un poquito más en detalle cada una de ellas. Como estamos ya acercándonos a la hora, no me voy a extender porque lo tenéis, y todo esto lo vais a tener en la web, ¿no?, del campus. Pero permítanme agregar a esas gestiones que son propias de un project manager en general, o sea, un project manager que gestiona proyectos de edificación, pero que también puede gestionar proyectos. Esto vale para un proyecto, cualquier actividad que cuadre en la definición de proyecto. ¿Pasa algo? Que sonó un... en el caso específico de proyectos de edificación, que es el que nos interesa, hombre, la gestión de licencias es una actividad importante, ser capaces de gestionar la autorización de la autoridad gubernamental, nuevamente el ayuntamiento, para que el proyecto se pueda llevar adelante. La gestión del diseño, que vamos a hablar un poquito ahora a continuación, y la gestión de la construcción, por supuesto. Son procesos, si se quiere, específicos de la gestión de proyectos de edificación. Por otro lado, y yendo al aspecto práctico de lo que hace concretamente un project manager, en el día a día, los project managers en el día a día, y bajándolo un poquito más a la actividad cotidiana, como les digo, básicamente el tiempo de un project manager se divide en estas 5 funciones de la vida cotidiana, del día a día de trabajo. En primer lugar, el project manager tiene que programar el proyecto. Fíjense que no digo planificar, que también, pero la planificación implica una actividad de plan director, de grandes lineamientos.
En cambio, la programación es una actividad del día a día, o sea, día a día el Project Manager tiene que ir viendo en función de cómo vamos, con los plazos, con los costes, si vamos bien, si vamos atrasados, adelantados, etcétera, y programar y reprogramar el proyecto. Para esto cuenta con herramientas que habéis visto como el Microsoft Project o el Primavera o cualquier herramienta. Pero bueno, tiene que ver con la programación y reprogramación del proyecto, diría prácticamente en forma diaria. Por otro lado, una actividad que tiene más que ver con el aspecto de gestión de recursos humanos que vimos antes, que es la coordinación del proyecto. O sea, un buen project manager es como mínimo un coordinador del proyecto. O sea, es alguien que centraliza, que integra, y que de alguna manera trata de que las variables fundamentales no se le escapen, porque tampoco puede estar en todos los detalles, porque es imposible. Si un project manager coordina un equipo de 4, 5, 10, 20 colaboradores, hombre, cada uno estará en su especialidad, el gestor de los costes, el gestor de los plazos, el de las contrataciones, el gestor de los distintos paquetes de obra, etcétera. Pero tiene que haber alguien que haga funcionar todo eso como un equipo. Y esto es la coordinación. ¿Cómo se materializa? A través de la comunicación, reuniones periódicas, etcétera, etcétera. La coordinación. El control, por supuesto. O sea, una variable que interesa controlar es el coste, es el plazo, es el avance de la gestión de licencia, etcétera. O sea, tener las variables fundamentales bajo control. La motivación. O sea, esto es muy importante. O sea, el project manager tiene que hacerse tiempo. No puede ser un técnico que esté totalmente encerrado trabajando sin contacto con su equipo y con la gente. Tiene que ser una persona que tenga tiempo para motivar a todos, a los arquitectos para que redacten los proyectos tal como los quiere el promotor, a los ingenieros, a los miembros de su equipo, incluso a los contratistas. O sea, tiene que ser alguien que motive y que de alguna manera logre que la cosa funcione como un equipo, los distintos agentes. Y también una parte de su tiempo, muchas veces, tiene que dedicarlo a representar a la propiedad. O sea, el project manager ante terceros, llámese el ayuntamiento, los vecinos, o en fin, tiene que representar a la propiedad y de alguna manera, ¿me escucháis? Porque he perdido la... ¿Me escucháis? Yo creo que, nada, dado la hora, vamos a dejarlo aquí. No sé si tenéis alguna pregunta o por lo menos hacerme algún gesto de si se entendió o no se entendió. A ver, sí. ¿Me oye? Sí, te oigo. La pregunta no tiene que ver con el tema de la disponibilidad de la revancha. Bueno, me parece que tiene que ver con mi acento, ¿no? Hombre. Nada. Un día toca uno, otro día toca otro, no te preocupes que. Bueno, habéis más o menos, habéis seguido un poco el hilo de la presentación. Yo creo que como tenemos que empezar ahora un tema nuevo que es estructuras organizativas, prefiero empezarlo cuando nos encontremos personalmente. Vamos a ver, completar un poco el alcance de los contenidos del módulo y vamos a ver casos prácticos, así que os animo a que miréis un poquito los apuntes que van a estar en la web. Bueno, nada, entonces nos veremos personalmente. Hasta pronto.